Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión Open Lab, en este caso número 10. Agradeceros a todos los que habéis venido presencialmente al Fab Lab, porque es la primera de estas sesiones que tienen lugar en el propio espacio Fab Lab. Y bueno, agradeceros también a todos los que estáis desde vuestras casas, viendo el evento en streaming. Y bueno, en esta ocasión tenemos de invitada a Nieves Cubo Mateo, que es ingeniera e investigadora española. Es conocida sobre todo por sus trabajos de impresión de tejido tisular con impresoras de bajo coste. Comentaros que Nieves es ingeniera en mecánica y electrónica y bueno, también tiene una tesis en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, además de otra serie de estudios más. Y bueno, ha sido premiada en varias ocasiones, sobre todo en relación a su tesis doctoral. Y bueno, la tenemos aquí para hablar de economía circular en el espacio, ¿no? Ver cómo estas misiones exploratorias de larga distancia, ¿no? Pueden aprovechar estos materiales, tanto humanos como biológicos en general. Deciros también en relación a esto que Nieves ha trabajado para la Agencia Espacial Europea desarrollando este tema y bueno, creo que tenemos un tema súper interesante y nada, doy la bienvenida a Nieves, agradeceros a todos, especialmente a Nieves, que nos va a instruir en este tema tan puntero, ¿no? Y tan reducido por ahora, ¿no? Aunque cada vez todo este tema del espacio pues lo vemos más y bueno, y como profesionales pues hay que tenerlo a tener en cuenta y muy interesante todos los avances que puede producir este tipo de investigaciones, ¿no? Para el mundo de la Tierra, ¿no? Entonces nada, bienvenida Nieves, muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos también a aquellos que estáis en casa, gracias por seguirnos. Y como bien presentaba Lucía, hoy os quiero hablar de economía circular en el espacio. Y sobre todo, no solo aplicado al espacio, sino cómo podemos aprender de todos los desarrollos tecnológicos que se están llevando ahí arriba para aprovecharnos de ellos aquí en la Tierra. Lucía ya me ha presentado, pero quiero dar un matiz en tres cositas para ubicaros un poco, para que veáis por qué alguien que estudia electrónica industrial y automática termina trabajando haciendo tejidos humanos y haciendo cosas de exploración espacial. Entonces, como bien decía Lucía, hice una ingeniería en electrónica industrial y automática y mientras hacía esos estudios comencé a trabajar con impresión 3D. Dentro del mundo de la impresión 3D hay muchas cosas que explorar y que optimizar, empezando por los materiales con los que voy a trabajar, las estructuras que tengo que generar y una serie de parámetros a optimizar para todos los procesos. Entonces, eso me llevó a hacer un máster en materiales para aprender un poquito más sobre qué necesito tener para que lo que imprimo sea de calidad, las estructuras sean sólidas y, por ejemplo, en la parte de biomateriales, qué es compatible con el cuerpo, qué no, qué es lo que tengo que buscar. Todo eso me llevó a intentar desarrollar una impresora 3D que tuviera una aplicación fuera de lo que es la ingeniería que conocía hasta ese momento, en la que la impresión 3D era una herramienta para hacer prototipos y no salíamos de los prototipos. Entonces, para mí la impresión 3D era una nueva herramienta que se abría con un gran potencial. Yo veía si ponía plástico, hacía una pieza que podría ser un prototipo, pero también podía poner cemento y hacer una casa o poner células humanas, algo biológico y generar tejidos. Así es como comencé con mi trabajo final de carrera centrado en la generación de una máquina de bajo coste que pudiera adaptarse a la tecnología de impresión 3D que existía en ese momento para intentar trabajar con células humanas y que eso me permitiera generar un tejido, algo que yo pueda poner en el cuerpo humano y le ayude a la regeneración. En ese momento se generó la primera impresora de piel humana, de piel que es funcional, que se puede poner en humanos y es capaz de hacer toda la regeneración, todo el proceso hasta recuperar la parte que se ha visto dañada, tanto por un accidente como por una enfermedad.
y continué mis investigaciones después en otros tejidos. Entonces, el salto que di ahí en ese momento fue de piel a tejidos más duros, como puede ser el hueso. El reto que supone un cambio de este estilo es que la piel al final es algo muy externo y muy plano, pero el hueso ya nos tenemos que ir a algo tridimensional. Mientras estaba haciendo la tesis en la Facultad de Farmacia, porque al final, como estamos haciendo tejidos humanos, se considera una terapia y al final entra en tema de fármacos y entra dentro del sector de farmacia, pues hice la tesis en esta facultad junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se desarrollaba toda la investigación de la parte de los materiales, y parte de la financiación vino por un proyecto con la Agencia Espacial Europea, ya que parte de mi tesis también la realicé en la Universidad Técnica de Dresden. Entonces, así es un poco cómo surge la generación de tejidos humanos para el espacio. Actualmente llevo un grupo de investigación de inteligencia artificial en la Universidad de Nebrija. Y la relación que tenemos también con todo lo que os he contado hasta ahora es que hoy en día la inteligencia artificial aplica absolutamente todo. En nuestro día a día, desde que nos levantamos, cogemos el móvil, hacemos cualquier cosa, está la inteligencia artificial. Los anuncios que nos están enviando por todas partes. ¿De acuerdo? Todo está ahora mismo gobernado, nos guste o no, por la inteligencia artificial. Y en la parte de la medicina pues nos puede ayudar a mejorar diagnósticos, imagen, etc. Entonces tenemos varias líneas de investigación, la mía muy centrada en el tema de fabricación aditiva y optimización de datos médicos. En este sentido, tenemos también ahora un proyecto con la Agencia Espacial Europea que lleva Alex, aquí presente, que intenta generar estructuras más orgánicas. O sea, sabemos que el cuerpo humano ha evolucionado a lo largo de millones de años y tenemos que aprender más de nosotros mismos, porque al final las impresoras 3D hasta el momento se basan en patrones que son muy repetitivos, muy regulares. Son estructuras en las que siempre la malla se repite una capa tras otra. Y eso hace que, si se hace un defecto, una grieta, hay una propagación lineal. Lo que viene a ser que es muy fácil que la pieza se rompa y el defecto sea muy gordo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una rotura en el hueso? Que nuestros huesos no son regulares, no es un patrón lineal como estos. Y la propagación es más pequeñita. Entonces estamos intentando aprender de cómo funciona el cuerpo humano, de cómo se generan estas estructuras y replicarlo dándole esa inteligencia a los computadores para que nos generen estructuras que sigan nuestras necesidades en cuanto al tamaño del poro, de condiciones mecánicas, de cargas y todo eso, pero siguiendo un comportamiento biológico. Y en el vídeo que se lanzó en las redes para hablar sobre este evento, yo os prometí que os iba a responder a la pregunta de si me voy a Marte y me rompo un hueso, ¿qué hago? ¿Cómo voy a poder resolver ese problema? Así que este personaje nos va a ir acompañando a lo largo de la charla para que no se me olvide que os tengo que responder a esa pregunta, ¿vale? Entonces, estamos ya mirando hacia el futuro y queremos empezar a hacer exploración espacial a la Luna, Marte, lunas de Júpiter, todavía no sabemos muy bien dónde, pero estamos ya viendo que el ser humano quiere expandirse, quiere aprender más del universo que le rodea y quiere ver si se pueden conseguir más recursos a su alrededor. Dentro de la Agencia Espacial Europea, también a nivel mundial, la NASA, otros centros de investigación espacial tienen proyectos similares y está claro que hoy en día los astronautas que están en la Agencia Espacial Europea, que está aquí al ladito, si tienen un problema, les estabilizan lo mejor posible y les mandan a la Tierra. Pero si empezamos a pensar en viajes como por ejemplo a Marte, estamos hablando de meses de viaje. Entonces ya no es algo en lo que tú puedas estabilizarte y mandarte a la Tierra. Tenemos que aumentar el grado de autonomía de las personas que van a embarcarse en estos viajes exploratorios. Eso nos lleva a una serie de requisitos a nivel técnico y científico que nos permitan ser autónomos a nivel incluso médico, porque es verdad que siempre se intenta que dentro de la tripulación haya un perfil al menos que sea médico, un perfil más ingenieril, un perfil... Quieren que haya una representación de todo el conocimiento. Pero ¿y qué pasa si justo la persona que ha tenido el accidente es la que tiene ese conocimiento? Siempre se intenta que haya redundancia, que la tripulación sea más grande, pero vamos a empezar poquito a poco. Y
es un poco así redundante, pero en el espacio es muy reducido. Y lo que nos podemos llevar con nosotros también. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos aumentar esa capacidad, esa autonomía de las tripulaciones y de las personas que vayan a estar o bien en estaciones flotantes o bien en bases en cualquiera de estos planetas o lunas. Entonces, lo que estamos buscando es cómo aumento yo la autonomía de los seres humanos. Pues normalmente con máquinas, enseñando a máquinas a seguir protocolos. ¿Cómo reduzco el error a la hora de generar algo? También automatizándolo con máquinas. Nosotros siempre vamos a necesitar, en el tema de medicina, que haya un humano detrás. Un humano detrás vigilando que lo que se produce está bien, que sea capaz de introducir los datos para que el proceso se ajuste a lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, las máquinas nos permitirían introducir protocolos que nos repliquen algo en cualquier parte del planeta, de los planetas a los que vayamos. Y es algo que voy a ir repitiendo a lo largo de la charla, pero esta misma concepción me sirve en la Tierra, porque en algunos de los aparatos que nosotros hemos estado desarrollando para el espacio también son de gran utilidad aquí en áreas aisladas, con bajos recursos. Muchas de las máquinas que hacemos de bajo coste, recuerdo para la primera impresora hice una bomba de perfusión con piezas impresas y aparatos de la propia impresora, y eso después me lo han pedido en hospitales de África para hacer bombas de perfusión para inyección de fármacos. Entonces hay muchas cosas que hacemos con una mentalidad tecnológica en una aplicación determinada, pero que después se puede aplicar a otros campos. Y como nosotros siempre intentamos que todo sea lo más abierto posible y lo más reutilizable, pues eso nos ha llevado a entrar un poco en contacto con todo lo que se está haciendo de economía circular a nivel terrestre. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro reto, que fue parte de mi tesis doctoral, era cómo la impresión 3D, tanto la impresión 3D de herramientas, de plásticos, de algo inerte, como la impresión 3D de tejidos, puede ayudarnos dentro de estas misiones exploratorias. La impresión 3D como tal de cosas inertes está claro que nos puede ayudar en las herramientas de quirófano, a hacer aquello que necesito. Nosotros en la Tierra estamos acostumbrados a estar abastecidos de todas las herramientas que vamos a necesitar para el trabajo, pero no necesitamos siempre todo. En el espacio vamos a intentar llevar lo mínimo posible e ir generándolo under demand, bajo demanda, ¿de acuerdo? Para que yo no tenga que partir de la Tierra con todo, sino que lo pueda ir generando según lo necesito. En función de lo que estemos hablando, pues haremos herramientas de un solo uso, que después sea biodegradable, algo que yo pueda reintegrar en mi sistema o que me dure más para darle una vida más larga. En cualquier caso, tendré que volver a reintegrarlo dentro de mi proceso de fabricación. Y lo mencionaré más adelante, pero en el espacio el tema de la economía circular es algo que nos acompaña como algo que debe estar ahí, ¿no? La economía circular es una tendencia que no es muy nueva, llevamos ya décadas hablando de la sostenibilidad, de cómo poder reutilizar desde la ropa hasta los aparatos, cómo conseguir aprovechar más los recursos que explotamos de la Tierra para no tener primero desechos y después para no tener que generar nuevas cosas. Pues algo que a nosotros nos gustaría hacer y que de hecho cada vez es más necesario aquí en la Tierra, en el espacio es una demanda. O sea, o tienes eso o no puedes sobrevivir. ¿Vale? Hablaremos de eso un poquito más adelante, pero quiero que tengáis esa mentalidad en la cabeza. Sales con determinadas cosas en la Tierra y es lo que tienes para todo tu viaje. Y o lo creces allí, por así decirlo, o ya no puedes volver. ¿Vale? No es como en la ISS, que a lo mejor tiene un abastecimiento de materiales, de agua cada 40-45 días. Estamos hablando de misiones en las que te vas y son meses. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando ya se empieza a proyectar viajes a sitios tan lejanos, empezamos a pensar en tener gasolineras intermedias, ¿no? Estaciones en las que yo vaya a poder ir dejando aprovisionamiento para poder tener algo con lo que mantenernos. Pero pensad que la Tierra es un sistema cerrado. Nosotros intercambiamos energía con el universo, pero en principio la materia que está ahí es la que tenemos. Si empezamos a sacarla,
tenemos menos aquí. Y si estamos hablando de agua y agua que luego se va a ir al espacio, etcétera, eso es un problema. ¿Vale? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos que los sistemas sean lo más cerrados posibles. Y cerrado implica que no hay intercambio de materia. Es decir, que lo que me llevo es con lo que voy a tener que estar. Y se recicla todo, todo. ¿Vale? Hablaremos de eso más adelante. ¿Vale? Entonces, es algo que si nos traemos todo ese conocimiento a la Tierra, pues va a ser mucho más útil. O sea, va a ser algo que ya está instaurado en estos sistemas. Os pongo de ejemplo, de caso de estudio, la Estación Internacional para que tengamos un ejemplo sobre el que hablar. Esta estación, estamos hablando aproximadamente de 1000 metros cuadrados, creo que son 985 o algo así, de los cuales 2/3 es solo para almacenaje de cosas. ¿De acuerdo? La parte realmente en la que se pueden mover los astronautas es 1/3 de ese volumen. Entonces, muchas de las tecnologías que hoy en día se están implementando en la ISS están revirtiendo su conocimiento a cómo mejorar los filtros de oxígeno, cómo obtener el agua que perdemos digamos, a la atmósfera, ¿no? Cómo recuperarla más rápido, cómo reciclar mejor el agua, qué hacer con los desechos para que vuelva a ser algo útil dentro de nuestro sistema. Pero, obviamente, no es lo mismo en una nave de este tamaño con 7 personas máximo, ¿de acuerdo? Que si lo queremos escalar a nuestra sociedad. Entonces, está claro que hay tecnologías que aquí servirán mucho, pero que nosotros, por temas de costes, de eficiencia, pues no sean válidos. Pero el concepto está ahí, la tecnología, el inicio, la semilla. Entonces, son cosas que podemos intentar transferir. Aquí he puesto algunos ejemplos de los sistemas que se utilizan dentro de la Estación Internacional, básicamente para daros un mapa genérico de que el agua obviamente se tiene que conseguir recuperar de todas partes, de la orina, del sudor, de absolutamente todo. Entonces, cuando los astronautas sudan, las gotitas aquí se van flotando, entran en los colectores de oxígeno, en los colectores que están reciclando el aire y vuelven a reciclarse y se absorben. Y después, cuando el astronauta va a abrir el grifo y beber, es eso lo que ha salido, ¿de acuerdo? Entonces, el CO2 que respiran, lo mismo. Hay una parte que consiguen convertir de nuevo en agua, la parte de que hacen unas reacciones químicas, y otra parte que sale en forma, por ejemplo, de metano, que es un origen energético para diferentes aplicaciones. Entonces, todo es un sistema, lo que denominamos sistemas cerrados de soporte vital, de los cuales tenemos mucho, mucho que aprender. A veces cuando presento esto, tengo caras un poco reticentes de es que yo lo de beberme la orina no lo termino de ver. Y digo, ya, pero ¿qué creéis que sucede en la Tierra? Porque pasa exactamente lo mismo. Tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales que al final terminan vertiéndose a la naturaleza lo mejor posible y el ciclo del agua se encarga de, al final, una destilación, ¿no? Evaporas el agua, todo lo que no es parte del agua se va quedando por el camino y al final llueve, tienes el agua nuevo, vuelve a pasar por otra etapa de filtrado, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esos ciclos y es de donde hemos aprendido, porque nuestro planeta nos permite, gracias a las capas que tenemos ahora mismo en la atmósfera, y esperemos que sigan así por muchos años, no perder la materia y que se quede aquí. ¿Qué es la diferencia con otros planetas que no tienen atmósfera y por mucho que nosotros pongamos una base y nos llevemos agua y tal, lo vamos a perder, porque no hay nada que lo retenga? Por eso siempre cuando veis en el futuro habrá bases para exploración en Marte y tal, y son todo cúpulas cerradas, para evitar que todo el material se escape. ¿De acuerdo? Entonces, un poco lo que os decía antes, no nos tenemos que ir realmente al espacio para ver la utilidad de esto. Hoy en día tenemos áreas con mucha escasez de recursos. La sequía es algo que ya no nos tenemos que ir al desierto para ver, lo vamos a ver en nuestras propias carnes dentro de no demasiado tiempo, vamos a empezar a tener problemas de suministros de agua y ya en este tipo de sitios se está trabajando, por ejemplo, con trampas de lo que se denominan trampas trampas de niebla en la que se recoge el agua. Nos intentamos basar un poco en cómo los escarabajos recogen el agua con su cuerpo
y se lo llevan directamente en tubitos a la boca. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aprender de cómo la naturaleza sobrevive en estas áreas tan extremas para ser capaces nosotros de aplicarlo. Entonces, economía circular, estamos en un centro de innovación en economía circular que os voy a contar, ¿vale? Pero un poquito la metodología que se busca es reducir la cantidad de materias primas necesarias y hacer que todo el proceso sea lo más sostenible posible y en el que todo se pueda reutilizar, reciclar, darle una segunda vida de alguna manera, ¿vale? Y esto va desde darle una nueva vida a una camiseta para hacer una funda de móvil hasta estoy generando esta cantidad de basura en alimentación, ¿cómo la puedo reutilizar para que sea la entrada de otro proceso? Y esto es lo que nosotros intentamos para el espacio, por lo que os decía, porque al final lo que tenemos es lo que nos llevamos y no voy a poder perder cosas por el camino. Entonces, el otro día hablando sobre esto, es verdad que todos nosotros, por ejemplo, nos gusta que si compramos congelados vengan en plástico, porque no es poroso y sabes que la caja de cartón no ha estado expuesta a cualquier cosa que haya podido entrar dentro. Pero eso ya implica un recubrimiento de plástico. A todos nos gustan las magdalenas blanditas, pero eso implica un recubrimiento para cada magdalena. Entonces tenemos que intentar huir un poco de ese proceso o conseguir que esos plásticos sean más degradables y no degradables de, bueno, lo entierro o lo tiro al mar y ya desaparecerá. No, lo voy a meter en una maceta y esto va a dar sustrato a las plantas que me van a dar oxígeno y ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener en el espacio y es con lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema a gran escala ahora mismo? Que esos plásticos existen, hay bacterias que los hacen, hay procesos con los que se pueden obtener, pero son más caros. Y entonces, a gran escala, para envolver magdalenas, pues la empresa no va a subir ese precio porque entonces no te van a comprar la magdalena. Van a ir a la otra empresa que les vende más barato simplemente porque usa otro tipo de plástico. Y eso es algo que hasta que no venga de arriba, ¿no? Que venga de Europa, que venga a nivel global y que todo el mundo lo haga, nos va a costar mucho competir con ello. Entonces nosotros podemos intentar en el día a día, pues mira, no voy a comprar esto que viene con tantísimos retractilados, voy a intentar ir hacia otro tipo de producto. Eso es algo que cada uno de nosotros puede hacer. Pero al final, digamos que la tendencia más grande, el impacto más grande, está a gran escala, macroeconomía. Pues esto mismo nos lo tenemos que llevar al espacio. Y de hecho, ya hay proyectos en los que se invierte. Nosotros ya tenemos economía circular en el espacio, se está planteando todo, de cómo aplico eso en las ciudades, cómo soy capaz de llevarme ese conocimiento del que hemos estado hablando a las ciudades. Y ya se ha hecho un proyecto piloto para la ciudad de Ámsterdam, que se llama Semilla, en la que reutilizan conocimiento del proyecto Melissa, ¿vale? Que Melissa es un proyecto de 1989, que fue una iniciativa de la Agencia Espacial Europea y que lo que intenta es aumentar esta sostenibilidad, esta reutilización, esta economía circular para conseguir un soporte vital. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo a lo largo de la presentación he puesto muchas referencias, luego os voy a pasar las diapositivas también por si las queréis difundir, para que la gente que esté interesada le pueda echar un vistazo. Entonces, aquí lo que se busca es que haya menos pérdidas, que haya una reducción en los desperdicios de la comida, intentar ser más neutros con el carbón, reducir las emisiones, que se recupere más del agua que se consume y que se pierde. ¿Vale? Aquí es donde os he puesto más información por si lo queréis visitar. Y no todo es bonito en el espacio, lo hablaba antes de entrar aquí. Hoy en día mucha basura se queda por el camino. Entonces eso es algo que es muy importante por lo que os decía. Si yo me llevo algo de la Tierra y al final lo dejo tirado por ahí, ya no es solo la contaminación espacial, es que estoy perdiendo en balance de materia. ¿Vale? Entonces, por un lado, ya hay propuestas para recoger todo ese debris, toda esa porquería que hemos ido tirando por el espacio, porque no nos pertenece, no lo podemos hacer eso, y el cómo vamos a mejorar esos procesos para que a partir de ahora ya no haya. ¿De acuerdo? Entonces ya se han puesto fechas límite para que no se puedan dejar las materias flotando por ahí, aunque sabes que mucha de la materia que queda está orbitando la Tierra y termina deshaciéndose contra
contra la atmósfera de la Tierra y desintegrándose. Y eso al final vuelve el material, perfecto. ¿Vale? Entonces se está también trabajando en esa dirección. Muy importante todo, pero ¿qué pasa con mi órgano, no? Queríamos volver a lo de cómo podemos hacer órganos en el espacio. Bueno, pues si pensamos en cómo fabricar un órgano aquí en la Tierra, existen métodos clásicos en los que siempre se parten de dos visiones. Por un lado, si yo quiero hacer una estructura en la que hay células que tienen que estar separadas en el espacio siguiendo una morfología, ¿no? O sea, es decir, yo tengo un órgano en la que hay un tipo de célula por fuera, otro tipo por dentro, tú te vas a encargar de pasar el líquido para allá, tú me vas a pasar a mí las sales minerales, o sea, todas las células tienen un trabajo y trabajan en equipo. Si alguna vez habéis visto los dibujos de Érase una vez el hombre, ¿no? Pues todos esos tipos de células diferentes que van corriendo por ahí intercambiándose cosas, pues así es en realidad. Entonces, al final yo necesito una estructura en 3 dimensiones y células. Entonces, lo que se ha hecho de forma clásica hasta ahora es, hago por un lado la estructura, que me vale también una esponja de mar, ¿de acuerdo? Es buscar estructuras a mi alrededor que sean porosas y después le meto las células. ¿Qué sucede? Que si hago eso, tengo un solo tipo de célula en todo el espacio que quiero, en todo el volumen que quiero rellenar. O bueno, en vez de poner una sola célula, pongo 3 tipos. Hago un cóctel, lo mezclo bien y lo vuelco. Pero no decido dónde está cada una. Entonces, al final, son ellas las que, debido a su evolución, debido a que saben cómo están realmente en el cuerpo humano, tienen que trabajar para replicar la realidad. ¿Vale? Y esas son como las dos vertientes que os pongo aquí. O bien genero un scaffold, un andamio en 3 dimensiones y le pongo las células y se lo pongo a la persona, o bien me apoyo en lo que saben las células del cuerpo y dejo que ellas solitas se vayan ensamblando como un Lego y me aporten un resultado. Ninguna de las dos por separado ha dado buenos resultados. Solo la combinación de ambas, el ayudar por una parte al cuerpo a darle cierta estructura y por otro lado dejar que las células, que son las que van a trabajar a nivel chiquitito, trabajen en las cositas finas, es lo que mejor resultado da. Ahí es donde entra la impresión 3D. ¿Por qué? Porque por un lado me permite hacer estas estructuras de forma mucho más concreta y por otro lado, con la bioimpresión, yo sí que puedo jugar a poner el material y las células a la vez. No es que yo haga el scaffold y luego le vuelque las células. Es que a la vez que voy a ir imprimiéndolo, voy a ir colocando las células siguiendo los patrones que hay dentro de mi cuerpo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, estos son lo que se denominan cortes histológicos, que es, cojo un tejido del cuerpo y lo miro con el microscopio, para ver cómo están las células repartidas. Y esto es lo que yo intento imitar. Esto, por ejemplo, es hueso. En el hueso pues tenemos así como circulitos, ¿no? Así se ponen las células. Pues yo intento replicar esa estructura, pongo a las células en el mismo proceso, porque esta célula es diferente de esta. Si me voy a tejidos más complicados como este, imaginad que yo solo pongo un tipo de célula. ¿Cómo consigo luego estas geometrías? Es imposible. Mientras que si ya voy capa a capa con una resolución tan chiquitita, pues pongo aquí un tipo, aquí otro, rodeo. Que al final son ellas las que van a terminar colocándose exactamente donde deben, pero ya les doy una ayuda inicial. Va a ser mucho más sencillo para ellas. ¿De acuerdo? Entonces, la impresión 3D está claro que en el espacio nos da un potencial increíble en todo el tema de fabricación bajo demanda, porque no me tengo que llevar todo, puedo fabricar allí y me pueden mandar los planos desde cualquier parte del universo siempre que me pueda conectar. A lo mejor tarda en llegarme la información, pero la puedo compartir. Y con impresión 3D aquí en la Tierra nos permite compartir objetos. O sea, es la forma más rápida de enviar algo a la otra parte del mundo. Te envío un STL, tú lo imprimes y tienes el mismo objeto que yo. ¿De acuerdo? Pues imaginad a nivel espacial. Pues con la bioimpresión lo que pasa es que rompemos los límites de esos métodos clásicos en los que yo tenía por un lado el andamio y por el otro las células. Y eso aplicado al espacio nos pasa igual que antes. Es una máquina la que va a generarlo. Por tanto, si yo puedo mandar los modelos 3D, yo puedo mandar los protocolos a la máquina, ya no dependo solo de que una persona justo ahí pueda hacerlo. Es que si tenemos estas máquinas, que además son de bajo coste, repartidas por el mundo, yo puedo generar un protocolo, decirte de dónde vas a sacar los materiales, que generes los 3 cartuchos de la impresora que voy a necesitar y ya te mando yo todas las instrucciones para que tú hagas el órgano. Es, desde mi punto de vista, brutal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto que nos queda aquí?
Pues ¿de dónde sacamos estos materiales para que realmente cualquier persona pueda tener acceso a ellos? ¿Qué estrategia sigo para que en sitios aislados, en sitios remotos, esto sea accesible incluso con bajo coste? Como os decía, al final, un tejido lo voy a conseguir a partir de un andamio y de células. Y hay una cosa que quiero recalcar, porque me parece muy importante en el campo, y es que lo que yo genero con esta tecnología lo voy a llamar constructo. Yo pongo un material y pongo células, y yo eso no lo puedo llamar órgano. Porque un órgano tiene que ser funcional. Si yo hago un corazón, el corazón tiene que latir. Tienes que ponérselo a alguien y mantenerle vivo. Y que yo ponga células en la forma de un corazón no va a hacer que eso se ponga a latir. ¿De acuerdo? Entonces, yo pongo las células, pongo los materiales y les tengo que dar estímulos para que sean las células las que empiecen a trabajar y eso vaya madurando hasta tener lo que es un tejido o órgano funcional. Y es entonces cuando se lo voy a poner a una persona y voy a tener realmente tejidos y órganos. ¿De acuerdo? Desde aquí os dejo un vídeo para que podáis ver si funciona, que pudierais ver la bioimpresora funcionando, pero creo que no. Bueno, está también en internet, como luego voy a dejar todos los links, lo podéis ver. Básicamente es la máquina trabajando con dos materiales distintos. Entonces, ¿qué puntos debo considerar para trabajar en el espacio? Aparte de todo lo que hemos hablado, si voy a estar trabajando con pacientes, necesito un ambiente estéril. Hoy en día lo más fácil es material de un solo uso, desechable. Eso va totalmente en contra de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, de economía circular, a no ser que los materiales sean cosas que se puedan obtener en el espacio y que se puedan reintegrar. ¿Vale? Como decía antes, hay bacterias que generan polímeros plásticos. Si yo ese plástico lo puedo introducir dentro de mi hilo de mi proceso de fabricación y además eso es biodegradable de verdad, tendría esa parte un poco más cubierta. Y si no, pues tengo que trabajar con materiales que de alguna forma lo pueda esterilizar. Al final, para esterilizar se usa radiación, en el espacio de eso no falta. Productos químicos biomateriales, ¿de dónde los saco? Yo tengo ya una fuente, empiezo del proceso, necesito productos químicos intermedios, se van a producir desechos por el camino. Todo eso tiene que estar ya pensado desde el inicio. No me puedo dejar nada tóxico por el camino que no vaya a poder desintegrar, porque estoy perdiendo materia. Quiero que os llegue el mensaje de que tiene que ser realmente lo más cerrado posible. Tengo que reaprovechar absolutamente todo. O entonces ya no es un sistema cerrado, empiezo a perder materia y a largo plazo eso no me sirve. ¿De acuerdo? Materiales para impresión 3D, también hablaremos de ello ahora. Es muy importante que seamos capaces de reciclarlo. Aquí tenéis unas máquinas preciosas para ello. Y creo que realmente es algo en lo que hay que trabajar. La maduración de los tejidos, lo que os he comentado, de que no es solo imprimir las células, sino que hay que hacer que eso sea funcional. Y tenemos que tener en cuenta que allí donde vamos hay radiación, hay gravedad alterada, las células van a trabajar de diferente forma, los procesos son distintos, los materiales tienen que aguantar unas condiciones diferentes. Y lo que os decía antes, de que el espacio es limitado. No nos podemos llevar absolutamente todo lo que queramos con nosotros. ¿Vale? Tenemos que irlo generando bajo demanda. Y partículas lo he puesto porque la luna, que está ahí tan cercana y tan preciosa y que es la que siempre estamos pensando en ir a ella la primera, está llena de unas partículas, el regolith en castellano, regolito, ¿sí? Que son extremadamente punzantes. No son bolitas bonitas, no tienen picos por todas partes a un nivel muy pequeñito que hace que atraviesan los filtros, lo rompen todo, tienen aristas, rompen a las células cuando son tan pequeños que se meten en la célula, pero como son tan puntiagudos las rompen. Mucho cuidado con esta parte. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer un análisis muy claro de todo lo que hay en el planeta y a lo que nos podemos enfrentar y a lo que no. Entonces, con todo esto en la cabeza nosotros nos planteamos, voy a ir al espacio. ¿Qué va a haber siempre en el espacio si vamos al espacio? Espacio y humanos, porque queremos ir nosotros. Pues vamos a usarnos a nosotros mismos de máquinas de fabricación. No estamos generando todo el rato pelo, no estamos generando uñas. Todo eso hay que reciclarlo. Eso es material que se está perdiendo. Al final es queratina. Si sacamos queratina de otros elementos para poder hacer los procesos, hay que reciclarlo todo. Entonces, con esa perspectiva y teniendo en cuenta que
si vamos a tener también que alimentarnos, porque seguimos estando en el espacio y nos tenemos que alimentar porque es lo que necesitamos para sobrevivir, ¿puedo hacer algo que me permita generar los tejidos y que me dé de comer? Entonces, con esto quería remarcar lo que hablábamos de que yo no puedo tener el espacio infinito para almacenar cosas. Necesito una perspectiva en la que fabrico en el espacio. Esta es la primera impresora que fue allí a la ISS, hecha por Estados Unidos, que se llamaba Made in Space. ¿Vale? Entonces, con esa perspectiva, que ahora siempre presente cuando vayamos al espacio, nosotros. Y por tanto, podemos sacar cosas de nuestro cuerpo. Lo más importante a la hora de hacer los tejidos son, por un lado, las células, que si las saco del paciente, pues mucho mejor, porque no va a haber rechazo. La impresión 3D de tejidos humanos, una de sus ventajas es que me permite trabajar con las células del propio paciente, lo que va a evitar en gran medida el rechazo que se produce cuando recibo un órgano de otra persona, porque el ADN, ¿no?, de las células es el mismo, se reconocen, se llevan bien y el proceso continúa con menos problemas. ¿Qué más tenemos? Sangre, ¿no? Yo pensando en qué tenemos que podemos perder o reciclar, pues donamos un montón de sangre, generamos sangre. Si la extraigo sigo generando, perfecto. Es un material perfecto para las investigaciones y además es un cóctel que a las células les encanta, porque tú te haces una herida y lo primero que aparece ahí es sangre. Esa sangre se coagula, ¿verdad? Nos sale un coágulo y las células lo empiezan a invadir. Entonces, si hay sangre, las células lo colonizan y lo regeneran. Se produce una cascada de señales dentro del cuerpo que pone a todo el mundo en marcha. Entonces, si usamos ese material, a nosotros en el laboratorio nos ayuda a decir a las células: vamos, vamos, que hay que regenerar esto, que ha habido un problema y nos tenemos que poner las pilas. ¿Vale? Entonces, ese material nos está sirviendo de base para construir. Es el que se utilizaba en su momento para la impresión 3D de piel y que ahora se está introduciendo en otro tipo de tejidos, a lo que se llama plasma, fibrinógeno, fibrina rica en plaquetas, etc. ¿Vale? Que al final es extraer la sangre y centrifugarla a diferentes velocidades para quedarte con la parte que te interesa. Entonces el plasma es la parte amarillita, nos hemos quitado todos los glóbulos rojos que estaban aquí. Pues eso mismo, normalmente cuando haces una donación es casi medio litro de sangre. Yo me voy a un volumen más pequeñito, me voy a 250 para darles margen, porque ya que les vamos a exprimir, que vaya un poquito menos. Con ese margen yo realmente puedo hacer 860 centímetros cuadrados de piel. Es decir, con una sola donación puedo hacer 860 centímetros cuadrados. Y es cuestión de minutos, ¿de acuerdo? Lo que más tiempo requiere es las células para crecer, que eso pueden ser 2 o 3 semanas en función del área que quiero cubrir. Pero les gusta tanto este material que incluso puedo poner muy poquitas aisladas que son capaces de crecer y de cubrirlo todo. ¿Vale? Eso mismo me lo voy a llevar ahora, por ejemplo, al hueso. ¿Qué necesita el hueso en comparación con la piel? La piel, como decíamos, es algo externo, casi 2D, es blandito, pero el hueso tiene que aguantar las cargas, nos tiene que sostener. Entonces necesito un material que sea más robusto. Perfecto, pues pongo las células en este material blandito que les encanta y les acompaño de algo más robusto. ¿Qué tenemos en el cuerpo? Un mineral que se llama hidroxiapatita. Pues voy a intentar trabajar con ese mineral. ¿De dónde lo puedo sacar? Resulta que yo puedo trabajar con carbonatos de calcio que están en las conchas de los seres que viven en el mar, porque además es algo que van recogiendo del agua y van formando sus conchas. Pues eso también se puede utilizar para generar esas cerámicas, esos fosfatos. Eso, con una transición química, se convierte en hidroxiapatita. Y ya tengo otra vez el material de base que necesitan las células para trabajar. ¿Qué más voy a necesitar? ¿Qué más puedo llevar aparte de los seres humanos? Cultivos hidropónicos, cultivos en general, pero en este caso nos quedamos con los hidropónicos porque es más sencillo trabajar con el agua y llevar un control de las sustancias que están ahí en disolución. ¿De acuerdo? Pues cultivos hidropónicos. ¿Qué puedo crecer? Algas, plantas, cualquier cosa que necesite que sea de origen vegetal. Me podría también plantear generar materiales con bacterias. De acuerdo, uno incluso de los materiales que se usa en bioingeniería, que es el gel and gum, la goma Gellan, está hecha se puede generar con bacterias. ¿De acuerdo? Esas bacterias, no me voy a meter mucho en ello, pero que sepáis que también se pueden modificar genéticamente en lo que se llama ADN recombinante
para decirle que generen otras cosas. Yo a una bacteria y a una levadura las puedo hacer modificaciones para que, por ejemplo, me hagan proteína de pollo, para que os hagáis una idea. Entonces ahí tengo verdaderas factorías para materiales que además van a ser muy biocompatibles. Entonces nosotros en el proyecto partíamos del plasma. El plasma, como os imagináis de la sangre, es líquido. Yo no lo puedo gelificar antes de tiempo porque entonces no puedo imprimirlo, ¿no? Ya tendría algo sólido. Yo necesito trabajar con el plasma en formato líquido. Pero si yo imprimo con agua y hago un círculo encima de otro círculo, encima de otro círculo, se me hace un precioso charco. No consigo una estructura en 3 dimensiones. Entonces necesito algo que le dé fuerza, como cuando hacemos cemento y al cemento le echamos, pues le ponemos un refuerzo de metal, le ponemos la grava, le vamos añadiendo otros elementos que le dan cuerpo. Pues aquí lo mismo. Nosotros le echamos metilcelulosa, que sacamos de la celulosa de las plantas, y alginato, que sale de las algas. Cojo el alga, la deshidrato, lo hago polvo y ese es el material que uso. ¿Por qué? Porque el alginato le echo cloruro cálcico, le echo cualquier cosa que tenga calcio y gelifica en el momento. Esto también se usa, pero esto es la cocina molecular, lo que hace Ferran Adrià cuando hace las esferificaciones, esferificación inversa, no sé cuánto. Todo esto se puede usar en comida. Todo lo que estamos generando para la parte de investigación de fabricación de tejido se puede usar también para alimentación. Y eso es clave, porque ya que invierto recursos en ello y que quiero que sea sostenible, pues que nos sirva para las dos cositas. ¿Vale? Con esto sacamos los materiales, los metemos en las máquinas, hacemos los diseños necesarios y vemos que ellos son muy felices, que son capaces de irse de ese material tan bonito que les gustaba tanto al hueso y que, a lo que sería la cerámica, y que en esa cerámica incluso, que es este cuadradito de aquí, empiezan a crecer y a generar su propio tejido ya natural. Esto con el tiempo terminará cerrando todos los agujeros, eliminarán los materiales que yo he puesto con la máquina y se quedará hueso. ¿Vale? Aquí os he dejado la referencia del artículo que contiene esta investigación para aquellos que estén interesados. Y simplemente para cerrar esta parte, el recordar que no hay una sola tecnología hoy en día de fabricación aditiva ni de biofabricación que decimos que me permita hacer órganos, pero sí la combinación de varias de esas tecnologías. La impresión 3D es una herramienta más, nos va a ayudar mucho en procesos, pero no es la única herramienta que existe. A veces nos centramos mucho en ella. Entonces, la combinación de diferentes tecnologías, de diferentes procesos, son los que nos van a ayudar a avanzar en este sector. Importante recalcar que cada persona es un mundo y yo puedo hacer algo que funciona para un paciente y para el de al lado ya no le funciona igual. Y tengo que reoptimizar los parámetros. ¿Vale? Sobre todo con el tema de la sangre, que cada uno tiene una coagulación diferente, el azúcar más alto, más bajo, elementos que hay, que no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los mensajes que yo me llevaría de esta charla introductoria que os he intentado dar? El tema de la economía circular. Es algo que desde Europa, por ejemplo, a nosotros en investigación se nos lleva diciendo desde hace tiempo de intenta ser sostenible, inténtalo, haz que tu proceso sea más sostenible, intenta reciclar, intenta... Pero bueno, si no puedes, pues bueno, lo has intentado, ¿vale? Ahora el mensaje no es ese. El mensaje es, no contamines, si contamines me vas a justificar muy bien por qué estás contaminando, tienes que ser sostenible, y si no me lo justificas, pero como no lo seas, no pasas. Y ahora, antes de mirar la idea científica, van a mirar todos estos puntos. Y tenemos que realmente atacarlos, ¿vale? Jugar con que estos van a ser puntos importantes en el momento en el que estamos. Porque ya no es, espero que puedas hacerlo, es que lo tienes que hacer, porque ya estamos en un punto de no retorno, ¿vale? Entonces, si se está generando todo ese conocimiento, toda esa tecnología para la exploración espacial, porque es un área remota en la que se necesita que sean más autónomos en sitios aislados con pocos recursos, es que la Tierra tiene mucho de eso y lo va a tener más en los próximos años. Tenemos que aprender de aquí, tenemos que ver cómo se escala y qué medidas necesitamos para implementarlo. Pero está ahí, ¿de acuerdo? Entonces hay mucho mensaje y conocimiento que sacar. Y por otro lado, que sepamos que ya hoy en día muchas de las cosas que utilizamos en el día a día vienen del espacio.
Hay muchas veces que decimos, jo, pero es que se invierte tanto en el espacio cuando hay aquí tantos problemas. Pues sí, es verdad, no lo voy a negar, pero al final es algo en lo que se ha metido mucho dinero por carrera espacial entre países y no sé cuántos, pero que ha revertido mucho conocimiento y muchas tecnologías. Y a lo mejor tú les dices que quieres hacer algo en la Tierra y nadie pone dinero. Pues nada, que lo pongan, pero que nos sirva aquí para la Tierra. ¿Vale? Es algo que yo creo que va de la mano, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender un poco también cómo todo lo que se está generando está repercutiendo en nosotros. No sé, desde las mantas térmicas que se usan en las ambulancias, estas que son como doraditas, los cascos de Bluetooth, muchas de las técnicas de imagen médica que utilizamos hoy en día para los diagnósticos, navegación satélite, o sea, todo lo que estamos de comunicaciones, muchas de las cosas han empezado allí. Y si no, también para el sector aeroespacial, aéreo, de aviones, tal, como los POSITs. Vale, entonces, para más información os invito a que nos sigáis en redes sociales. Mi perfil es Nikuma3. Como he mencionado al principio, trabajo en el grupo de investigación ARIES de inteligencia artificial dentro de la Universidad de Nebrija. Y aquí os he dejado más referencias relativas a todo lo que os he estado contando por si os interesa saber más. En este hablamos sobre si la impresión 3D puede ser una tecnología clave para las exploraciones espaciales de los próximos años y cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Todo esto está recogido en varias de las páginas de la propia Agencia Espacial. Aquí también podéis encontrar los vídeos de los que os hablaba, en los que, por ejemplo, también imprimimos con la impresora volcada, porque teníamos que desarrollar materiales que pudieran trabajar en gravedad alterada. Y eso normalmente se hace en vuelos parabólicos, se envían a cohetes ultrasónicos para intentar ver esa microgravedad durante segundos, pero nosotros necesitamos mucho más tiempo. Y estamos acostumbrados a trabajar bajo gravedad. Entonces, si podemos trabajar bajo gravedad y en la forma contraria de tensión, entendemos que cuando no hay nada sobre él, puede funcionar. Entonces, algo tan sencillo como coger una impresora y darle la vuelta, nos está diciendo que ese material va a ser estable en microgravedad o en gravedad alterada reducida. Algo tan sencillo. Entonces, hay muchas veces que la solución está a nuestro alcance, con tecnologías de bajo coste. Como podéis ver, esto es una Prusa i3, creo que es una de Hephaestus de BQ. El extrusor con el que se ha hecho toda esta investigación está hecho con piezas impresas, basadas en un modelo abierto de Thingiverse. Todo está publicado en GitHub. Hay ya modificaciones sobre ello, me han llegado comentarios de mejoras, de posibles aplicaciones en otros campos. Esto es lo que nos permite avanzar. Más fuentes de donde podemos leer, en la tesis doctoral, que básicamente hablaba de todo esto, en un libro abierto del CSIC que han sacado los retos a los que se tiene que enfrentar a partir de ahora en diferentes temáticas, pues la 12 es sobre el espacio y hablamos, por ejemplo, de cómo podemos utilizar los recursos que podemos generar in situ, o nuestro, que es cómo mantener la vida humana en el espacio, del cual también podemos extraer muchas de las ideas que os hablaba de economía circular. Algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, lo podéis ver en la página web, os invito a que miréis nuestro grupo de investigación que se llama ARIES y las líneas de investigación que tenemos. Muchas gracias por vuestra atención y estaré dispuesta a responder a cualquier pregunta que tengáis. ¿Alguien online? Vale. Bueno, ¿tenéis algo? Muchas gracias, Miguel, por venir y por contarnos y compartir con nosotros todo esto. Es súper interesante, ¿no? Ese planteamiento de el espacio estamos limitados y que en el fondo es un poco lo que le pasó en la cárcel cuando se construyó su barco y dijo, tengo lo que tengo en el barco y mi vida se limita a lo que tengo, ¿no? Exacto. Vamos, yo tengo, me gustaría preguntarte alguna cosa, o sea, más técnica en el fondo. Ese extrusor que habéis puesto invertido, tendrá que ir con más precisión, ¿no? No, ahí lo único que nos cambia es la viscosidad, es el material. La viscosidad del material, pues no tendría que gotear. Exacto. Entonces nosotros, en principio, en general, en la Tierra, en gravedad normal, uno de los test que tiene que pasar el material es que tú coges tu extrusor y empiezas a sacar material.
Si gotea, ya no te sirve, porque en el momento en el que yo lo deposite para impresión 3D me va a hacer un charco. Entonces yo tengo que ser capaz de hacer un filamento que quede colgando. Y eso al final es la cohesión del material y la viscosidad. Si el material es muy viscoso, tengo que hacer mucha presión para que salga. Y si hay células dentro, que es la idea, se mueren, porque al darle tanta presión no funciona. Entonces tengo que conseguir un equilibrio entre la cohesión que tiene el material, la estabilidad y la presión necesaria para que salga. Porque no es que cuanto más viscoso mejor, no. Tenemos que hacer, nosotros hacemos unos análisis de rheología que me relacionan el flujo del material bajo diferentes presiones y velocidades. Entonces tengo que encontrar aquella que me permita trabajar con el material de forma estable sin matar a las células que hay dentro por la presión. Pero conseguir, digamos, una calidad de adhesión entre capas y que no caiga. O una planitud entre las capas, eso... Realmente el kit de la cuestión es el material. En el extrusor no tuvimos que hacer nada y lo que fuimos haciendo fueron pruebas en las que, por ejemplo, vimos si yo estoy imprimiendo y de golpe el material se me está cayendo en el extrusor, porque también es durante el tiempo. Si yo hago 2 o 3 capas, no lo voy a ver, pero lo llevamos hasta piezas de 5 centímetros, en las que teníamos que ir viendo que realmente no me estuviera goteando, igual que en la realidad, bajo gravedad normal. Si estoy imprimiendo y se está cayendo, el extrusor se está alejando de la pieza y empiezo a imprimir en el aire. Pues si le doy la vuelta es al revés, de golpe el material está ahí y no sucede, pero para eso es el material. Exacto, en los hidrogeles. Y eso tendrá que estar a una atmósfera protegida, cerrada, Exacto, limpia. exacto. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, la máquina que tenemos, que es de una spin-off de 3D Systems que se llama Axolote, es una máquina cerrada con filtro EPA y radiación ultravioleta. Entonces, las pruebas que nosotros hacemos, que realmente ahora mismo no estamos con células, solo con la parte del material, hacemos que eso sea estéril y simularía las condiciones en las que tengo que estar en el laboratorio, para evitar, por ejemplo, crecimiento de bacterias, etc. Y eso mismo, dentro de una cabina de flujo, en un hospital, en un centro que esté habilitado para trabajar con células, me permite directamente trabajar con ellas. De hecho, esta máquina, en su origen, dada la vuelta, estaba dentro de una cabina de flujo en un laboratorio de biología con la que se trabajaba. Entonces, la presión era la misma, las temperaturas las tenemos que tener más controladas, pero temperatura ambiente no es problema, el problema es si doy fiebre a la célula por encima de 40 grados. Entonces siempre intentamos trabajar en las condiciones que llamamos fisiológicas del cuerpo humano. Y ahí es muy importante que cada célula tiene unas condiciones diferentes, porque las células que están aquí están expuestas al exterior y tienen un intercambio de gases distinto. Pero si me voy al cartílago, las células que están dentro no ven nunca la luz, están muy aisladas unas de otras, tienen unas condiciones distintas. Entonces siempre tenemos que replicar lo que la célula va a necesitar. La construcción del material base a partir del plasma, en el fondo, un plasma de 250 mililitros que te da 250 mililitros de material o... Mira, el plasma, lo tenía por aquí, el plasma yo lo voy a diluir, lo puedo diluir incluso con suero. Lo que os decía antes de que el plasma es diferente en cada persona, la media, o sea, yo he trabajado con plasmas que están entre 2 con algo y 4 con algo de proteína que hay dentro, ¿vale? Entonces, cuando hay pacientes que tienen mucha concentración de proteína, me permite meter más disolvente, ¿vale? Por así decirlo, para ampliar el volumen, que es suero fisiológico, el suero que nos echamos en los ojos, con el que nos limpiamos. Ese material yo lo uso para tener mayor volumen, ¿vale? Después, cuando le insertamos el alginato y la metilcelulosa, son polímeros, son materiales que se hinchan mucho. Entonces el volumen aumenta todavía más. Entonces al final del plasma que obtenemos de este volumen, lo que yo obtengo finalmente es mucho mayor. Puede llegar a duplicarse. Pero al final tengo que, si tuvieras ahí la sangre una cierta cantidad de calcio, eso se endurece. Claro, pero una vez que ya hago la deposición. O sea, realmente el plasma cuando nos sacan la sangre le meten un quelante, le meten un producto para evitar la coagulación, porque si no, en el momento en que donamos la sangre se coagularía y ya no podríamos transferirla a otra persona. Entonces suelen llevar EDTA, un quelante que lo que hace es, oye, calcio, vente conmigo, vosotros seguís. Y yo me quedo con el calcio. Haces la transfusión y ya se equilibra.
A mí lo que me sirve es que como se ha llevado ese calcio, cuando yo le pongo el alginato no me lo gelifica en el momento. Exacto, pero aquí no hay, porque ese proceso de quelación con el EDTA que es necesario para que en los hospitales no se quede la sangre coagulada, a nosotros nos permite poder trabajar con él. Y he dicho que al final el scaffold se lo come las células. Sí, lo termina degradando todo, va generando productos que se van a la sangre, que no son tóxicos, y lo va degradando por completo. Entonces la célula al final va comiéndose el material, va ocupando ese espacio y va generando su matriz extracelular, que es el material en el que se apoyan dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué es una célula que trabaja para hacer hueso? Porque ya saben a qué se dedican, ¿vale? Y hay veces que usamos células, a lo que llamamos células madre adultas, que no tienen muy claro a qué se dedican, pero como le damos un entorno similar al que tienen en el cuerpo humano, al final saben por qué camino tienen que ir. Dicen, pues parece que esto es hueso o quieren que sea hueso. Así que según me voy comiendo esto, voy depositando minerales y voy generando esa nueva estructura. Entonces la disposición, o sea, la forma La forma final... del andamio modifica la función de la célula. Menuda pregunta. La geometría del andamio te lo va a modificar todo. Todo. ¿Por qué? Porque al modificar la geometría cambian cómo se distribuyen las cargas. Eso es un estímulo para la célula y le va a decir cómo crecer o cómo no crecer. Puede hacer que diferencie a un tipo distinto de célula. ¿Vale? Puede hacer que madure, que no. Si yo pongo una geometría muy grande, imagínate que hago un poro muy grande, la célula se queda aislada y no es capaz de cerrar el entorno que tiene. Si lo hago muy pequeñito no puede cruzar, se queda atrapada. Entonces, a nivel de lo que llamamos mecanotransducción, que es cómo las fuerzas se transforman en señales químicas, eléctricas, biológicas, ¿vale? Está todo dado por las propiedades físicas del scaffold y los estímulos a los que lo sometamos después. ¿Cuál ha sido digamos, la pieza orgánica más grande? Más grande, la que está hecha en la tesis, esta de aquí. Esta estaba en unos 15 milímetros de diámetro y de altura ya no me acuerdo, pero eran como 20 o así. Y lo que tenía dentro eran 4 canales que convergían en uno. Y llevaba aquí células endovasculares para hacer vasos sanguíneos. Porque es muy importante, en el momento en que las células se lo comen todo y desaparecen los poros que decía que eran importantes, porque al final, cuando están dentro del cuerpo humano, les llega por el torrente sanguíneo el oxígeno, los nutrientes, todo lo que necesitan. Aquí, en el laboratorio, yo hago que pase líquido, lo que llamo un medio de cultivo, le paso líquido con todo eso. Y es como si le cambiara el pañal, ¿no? Le meto un líquido, dejo que coja todo lo que necesite, retiro el sucio y le pongo el nuevo. Pero eso al final, las células van a ir cerrando el agujero y van a ir creando un nuevo tejido. Entonces es clave, y de hecho es uno de los retos más grandes, es que a la vez que hacen eso, generen su propia vasculatura. Y por eso aquí jugábamos un poco con ese volumen. Pero al final ese, digamos, cilindro se perdería, ¿no? ¿Se perdería? Sí, sí, desaparecería y dejaría huesos. Los 4 tubos Eso se es. comunican en uno. Eso es. Esto fue una prueba de concepto, por eso vimos esa morfología. Realmente lo que solemos hacer es, a partir de una imagen médica, como por ejemplo esta que es de un escafoide, de un hueso de la mano, replicamos la anatomía sacada directamente de una resonancia magnética, de una tomografía, de algo que pueda reconstruir en 3D el modelo original. Y mirando cómo es por dentro, pues qué tipo de canales hay, por dónde van a estar conectados. Es un reto de ingeniería muy importante, porque además tú las ayudas a ir por un camino, pero luego ellas pueden ir por donde quieran. Entonces tú les das la morfología inicial y normalmente se adaptan a eso porque están rodeadas por otros tejidos, no es que lo pongas en un vacío que puedan crecer. Entonces suelen adaptarse a eso, pero pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces es muy importante darles los materiales que realmente ellas necesitan para que puedan ir por el camino correcto, que nosotros queremos que vayan. Y la calidad de esto, ¿cuántos de estos elementos están funcionando ahora mismo? Pues el tema de la piel es algo que ya se demostró que funcionaba en animal y se está trabajando para ponerlo en un hospital. Piensa que esto, lo decía al inicio de la charla,
se considera una terapia avanzada, un producto sanitario. El paracetamol. Yo desarrollo el paracetamol y hasta que lo saco al mercado son como poco 10 años. Pues esto ya está en ese proceso, pero tienes que pasar todas las células en el laboratorio primero con células, con animal pequeño, animal grande, luego población pequeña, grande, sana, etc. Entonces realmente está en el proceso. Cosas como las córneas, la piel, todo lo que es externo está ya a puntito de salir, porque ya está ahí, porque las córneas, por ejemplo, es mucha de lo que hablamos de la queratina. Entonces ahí han tenido más problemas porque tiene que ser transparente. Entonces conseguir que sigan esa estructura. En el hueso yo creo que va a ser lo siguiente que se vea, y de hecho ya hay algunas pruebas en humanos, bueno, en China hacen lo que quieran, en Estados Unidos. Claro, hay muchos chinos y pueden hacerlo, quiero decir, aquí por mucho que hubiera españoles no lo podemos hacer, entonces yo entiendo que es que al menos tengo que demostrar que mi material no le va a hacer mal, porque si no sería una locura, si entonces lo empezamos a poner, en Estados Unidos lo han hecho con vejiga hecha por ingeniería, pues venga, pacientes que quieren, uy, esto es muy trending topic, venga, vamos, y cuando eso estalla porque no estaba preparado, ¿quién tiene la responsabilidad civil de eso? Entonces yo entiendo que tiene que haber un balance. Es verdad que nos estamos quedando un poco a la cola, porque toda la parte de normativa nos está haciendo ir más despacito. Hay que llegar a un equilibrio. Entonces sí que se está haciendo mucho, por ejemplo, en casos de pacientes terminales, en los que, bueno, pues si al menos puedo ayudarte a hacer que eso sea mejor, a quitarte un tumor, que no hay posible curación, no hay otro tipo de solución, se está trabajando y están funcionando. Entonces yo creo que es algo en lo que hay futuro. Yo cuando empecé era súper positiva, no, esto en el 2030 hasta aquí, no, pero va a estar. Y sobre todo lo que decía antes, de que la combinación de diferentes tecnologías, de diferentes procesos, son los que van a funcionar. Había un artículo que leí que me encantó, que era el reto de hacer los vasos sanguíneos. Y de cómo después de años y años de pelearse, hago una capa con estas células, porque yo quiero hacerlo exactamente igual que en la naturaleza. Lo colocaban todo, no funcionaba. Y un día dejaron el experimento con todo ahí mezclado porque estaban cansados y se fueron, y se habían generado los vasos sanguíneos solos. Porque solo necesitaban poder comunicarse las células y reorganizarse entre ellas. Y de la forma que lo estaban haciendo era tan estricto que no mandaban las señales. Y de golpe dijeron, no, año. Entonces por eso digo, hay que aprender mucho en la naturaleza y dejarla actuar. Muchísimas gracias. Sí. Yo tengo una pregunta. A mí me ha interesado mucho esto que has dicho que un tejido impreso no es un órgano, sino que tiene que aprender a ser órgano. Entonces, esto me recuerda también pues eso, la inteligencia artificial, ¿no? Que esos algoritmos hay que entrenarlos también para que sean inteligencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, y no sé si es una chorrada o es... bueno, estáis viendo, como nuestro grupo de investigación también estáis con estos temas, Sí. estáis viendo esa conexión entre inteligencia biológica, inteligencia artificial y todos estos procesos y cómo lo estáis enfocando. Así, vale. Hay una rama de la informática que se llama bioinformática. Y lo que hace es que coge información biológica, como su propio nombre indica, ¿vale? Y nos permite obtener más información. Entonces, en bioinformática se puede analizar muchas cosas. O sea, lo que más se conoce es el ADN, ¿no? Cada vez conseguimos sacar más información de ese genoma, de cómo está el ADN construido y tal. Sabemos que de ahí luego se hacen las proteínas, pues a ver, si la proteína sale mal es porque esto está mal. Entonces, hasta ahora pues se ha ido haciendo un poco a mano, buscando mutaciones, comparando muchas cosas. Imagínate una máquina que lo hace automáticamente. Entonces, a partir de tus análisis de sangre, de tu genoma, se puede sacar muchísima información de cómo funciona tu cuerpo. Entonces, a partir de ahí y de los problemas que estés presentando, se puede hacer una correlación de datos y se busca la casuística, la forma de relacionar que realmente exista correlación, que no sea casualidad, que realmente sea una causalidad. Entonces, pues con eso estamos intentando también, por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo ahora, el extraer la información de algo tan sencillo como es la estructura de un hueso. Yo analizo cómo es esa estructura, veo en la naturaleza, pues no es lo mismo el hueso de una rata que el de un elefante.
o que el de un dinosaurio, porque las cargas, el entorno al que están sometidos es diferente. ¿Qué relación podemos encontrar ahí? ¿Cómo hace el cuerpo humano para generarlo? Entonces sí que estamos extrayendo muchísimos datos para volcarlos en los modelos que generamos. De hecho, para mí, mi bioimpresora ahora mismo es una plataforma de data mining, es para obtener datos, para ver el proceso de fabricación con imagen, ¿no? De qué funciona, qué no funciona, por qué, cómo lo puedo corregir en tiempo real. O sea que ahora mismo, es lo que os decía al inicio, la inteligencia artificial está en todo y en investigación va a ser una herramienta clave. Entonces, para nosotros, todo lo que pueda ser analizado lo vamos a meter en datos y lo vamos a transformar y vamos a intentar sacarle rentabilidad. Así que era una pregunta muy buena. Sí, yo quería preguntaros que si habéis explorado también la impresión o el comportamiento de neuronas, por ejemplo. Porque en algún cerebro, por ejemplo, que tenga, yo que sé, algún tipo de epilepsia, que tiene un comportamiento eléctrico diferente, a lo mejor se podría reponer una parte del cerebro para que fuese exactamente igual, pero sin ese problema eléctrico, por ejemplo. Yo nunca he trabajado con temas de cerebro. Ahora mismo estamos en análisis de imagen con cosas del cerebro, pero sin crear, solo analizando, ¿vale? Cuando estaba en Alemania había un grupo en el CRTD que sí trabajaban con materiales blanditos, porque las células de cerebro necesitan materiales súper blandos, y el problema es que, ¿qué es el cerebro? Tú pones neuronas en una placa, las neuronas se conectan entre sí, eso ya no genera las conexiones sinápticas del pensamiento. Hay una parte mágica, ¿no? Claro, entonces hay una parte mágica que todavía no conocemos. Entonces yo puedo generar un biomaterial, le puedo poner las células y lo puedo insertar en el cerebro, pero yo no puedo conectar las tuberías, tienen que conectarlas ellas y todavía no conocemos cómo se hace eso. Entonces ahí hay mucho desarrollo en biología del desarrollo, Developmental Biology, en que estudian desde que somos una celulita creada con el espermatozoide y el óvulo, se hace un solo tipo de célula y a partir de ahí empieza la magia, se hacen todos los tipos de células de cuerpo. Entonces, en el camino en el que se hace el cerebro, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo partimos de una sola célula a de repente tener un cerebro que piensa y las conexiones? Entonces, cuanto más avance ese campo de desarrollo, más podremos después volcar en la fabricación, por así decirlo. Pero por ahora es una caja misteriosa y mágica. Luego tienes que dejarlas solas como las... Sí, pero es que muchas veces me preguntan, ¿crees que podremos imprimir humanos? Digo, vamos al Frankenstein. ¿Yo puedo coger trocitos de un humano, juntarlos todo y que viva? ¿Dónde está la vida? Ese corazón porque está bombeando, ese cerebro. Uno sin el otro no funciona, porque al final uno le manda al otro. Yo no entiendo todavía lo que es la vida. Y cuanto más estudio, peor. Entonces ahí hay una componente que metafísica que no soy capaz de discernir y que en el caso del cerebro se me escapa por completo. Se está trabajando, por ejemplo, en pacientes que han tenido paraplegia o tetraplegia, en ponerles biomateriales para que las propias células, no, al final es una carretera que se ha visto cortada, pues pones materiales como estos constructos de los que hablábamos que atraiga a las células y ellas solas empiecen a conectarse. Y ya ha habido casos de pacientes que han reaccionado bien a eso, solo que a lo mejor ellos piensan mover el brazo y se les mueve la pierna. Entonces tienen que reaprender a qué tengo que aprender para que eso se mueva. Y es algo que los bebés hacen. Cuando los bebés son pequeñitos, son súper caóticos, se dan unos golpes los pobres, pero porque tienen que hacer ese proceso y hasta que de repente dicen, vale, si pienso, se mueve. Y es algo que hacemos de forma innata. Y cuando somos mayores y pasa algo así, tenemos que volver a aprender. Entonces, a ver, a lo mejor pienso mover la oreja y se me mueve la mano. Perfecto, ya tengo ese conocimiento, ya tengo esa conexión. Y al cabo del tiempo ya no pensaré mover la oreja, pensaré mover la mano y se moverá. Tengo otra pregunta. Lo que has hablado antes con el ejemplo este de las magdalenas, del plástico para las magdalenas, y que debería de estar organismos tipo, yo que sé, europeos o mundiales, digamos, atentos. Sí. ¿Realmente hay esa proactividad desde la parte de Europa que están ahí, digamos, mirando qué es lo que sucede en estas investigaciones? Sí. Para poder llevarlo luego aterrizarlo a la Tierra, por así decirlo? Sí. ¿O es al revés? Desde Europa se está haciendo cada vez más presión. O sea, yo lo veo a nivel de investigación. Lo que te decía, que siempre había sido una recomendación que debemos ser más sostenibles, más eco, más verde, más friendly. Ya no es una recomendación. Es o lo eres o no continúas la investigación.
Entonces nosotros, por ejemplo, ahora en el campo de la inteligencia artificial necesitamos recursos de computación, servidores, y eso al final genera mucho CO2. Entonces tenemos que tener incluso en contexto eso. No es solo yo y mi ordenador, es todo el proceso que hay detrás, desde que se genera la energía. O sea, es que es muy complejo. Hay que tener en cuenta todos los elementos de la rueda. Entonces, si realmente queremos llegar a eso, hay que pensarlo. Y es que es algo que ya se nos demanda. Entonces, a nivel ya de industria, supongo que pasará lo mismo, porque si al último eslabón de la investigación le estás metiendo caña, es porque se está requiriendo. Yo por lo que veo es algo inespecífico, es decir, se fomenta proyectos, se va a financiar en este área, pero yo me refiero más concreto, es decir, hace falta esto, quiero que inviertas en, no sé, yo creo que sí se está haciendo. Yo creo que se está haciendo, porque por ejemplo lo vamos viendo en nuestro entorno, las bolsas de plástico empezaron a cobrarse, ahora empiezan a ir desapareciendo, apareciendo las de patata, las de polímeros que son más friendly. Ya no hay pajitas, ¿no? Ahora son de cartón, que se nos quedan pegadas en la boca, pero bueno, yo estoy viendo avances. Entonces yo creo que realmente, por una parte, necesitamos concienciarnos como sociedad para realmente, aunque me encanten las magdalenas jugositas, no comprar una que venga retractilada de una en una. A lo mejor pues me tengo que ir a otro formato más de toda la vida, de bizcocho hecho en casa y me llevo mi tupper y me lo pones, a industria. Porque si yo hago estos pequeños cambios aquí, pero las grandes petrolíferas, lo que sea, no cambian nada, pues mi pequeño granito de arena se ve ahogado. Entonces yo creo que sí que existe, a nivel europeo está claro, y al final es que es una realidad. Entonces yo creo que eso sí estoy viendo movimiento. Tenemos una pregunta online, no sé si vais a preguntar por allí. Está Roberto, que había levantado antes la mano. Es que me le veo. Pregunta online, si quieres. Pues sí. La digo, vale. Florencia Roca dice: buenas tardes, doctora, ha sido una presentación fascinante y ha profundizado mucho los conocimientos que tenía sobre bioimpresión. En una pregunta no tan vinculada al tema, ¿qué le recomendaría a un estudiante de grado de ingeniería buscando formarse en bioimpresión con recursos disponibles en la web, en cuanto a programas y contenido teórico? Hace poco me preguntaron por un libro de bioimpresión y se están empezando a generar capítulos sobre este campo, ¿vale? Pero al final ingeniería es muy general, ingeniería industrial, ingeniería, ¿qué tipo de ingeniería? ¿Vale? Eso me ayudaría un poco a concretar la pregunta. Pero mi recomendación, claro, yo cuando me metí no existía, no, había impresión 3D, no existía la bioimpresión. Había un artículo en el que cogían un HP, lo esterilizaban, metían células y eso era la única bioimpresora que existía. Entonces mi proceso de aprendizaje fue, ¿qué es la bioimpresión? Impresión 3D de un material biológico. Entonces, ¿qué tengo que aprender? En mi caso, hice la máquina, entonces necesitaba mecánica, necesitaba electrónica, tuve que hacer el software, la modificación del firmware de la máquina, tuve que desarrollar el material, tuve que meterme en biología para saber cómo interacciona la célula con el material. Tuve que sacarme un curso para poder trabajar con los animales en el laboratorio, aunque mi reto es que en el día de mañana ya no hagan falta, porque si yo al final estoy haciendo un tejido con las células del propio paciente, tiene un comportamiento mucho más real del paciente que un animal. Entonces también es un método a la experimentación animal. Pero hay cosas que he tenido que formarme en un campo muy amplio. Te diría que busques qué campo de la bioimpresión te interesa más, porque a lo mejor si es la parte de los materiales, no tienes por qué saber la parte de la electrónica y del software. Yo no existía, entonces me he tenido que inventar todo lo que había de base, he tenido que aunar todos los campos, incluso a nivel ético y legal. ¿Vale? Entonces yo te diría que buscaras realmente dentro de la bioimpresión cuál es la parte que más te gusta. A mí desde la ingeniería me faltaban muchos conocimientos, dejé biología en tercero o cuarto de la ESO y fui a mis compañeros del colegio y les pedí los libros. Me puse a estudiar biología, me apunté a la UNED, entré en química, me he sacado primero y segundo, cogiendo todo lo que me hacía falta para poder avanzar. Pedí, estando en la universidad, que me dejaran asistir a las clases de bioingeniería, en cursos de Coursera sobre todo lo que me ha ido haciendo falta. Hoy en día hay recursos más que de sobra. Entonces, yo te recomiendo que busques el nicho, la parte que más te interesa. Cuando quieres meterte en impresión 3D de tejidos, lo mejor es tener una impresora 3D normal, porque al final te peleas con ella, ves por qué no funciona, ves qué tienes que hacer para optimizarlo, que vaya bien.
ya te vas haciendo amiga de ella y haces ya las modificaciones hacia una bioimpresora. Hay modelos en internet para descargarte estos extrusores y empezar a jugar en casa con gelatinas, con alginato, en Cocinista, la página web te venden todos estos materiales para empezar a jugar. Puedes hacerlo incluso para hacer gominolas, ¿vale? Que también se usa en farma. Entonces es un poco eso, encontrar el nicho y ya intentar especializarte en esa parte. Recomendación, universidades que hay online tienen cursos de la especialidad que más te pueda gustar. Y si no, pues por ejemplo, el tema de UNED, de universidades que te permitan compatibilizar lo que estás haciendo con otros estudios de otras ramas. Aclara que es ingeniería biomédica. Ah, entonces lo tienes mucho más fácil, porque ya tienes todas las bases de lo que necesitas, tanto de ingeniería como de biología. Y tu problema ya no es que necesites uno u otro, ¿vale? En ingeniería biomédica, digamos que ya tienes la base para poder afrontar esto. Entonces, que vayas directamente al sector que más te guste, si es la interacción célula-material, si es la parte más computacional de las estructuras, la parte del desarrollo de la tecnología. Y gracias por la pregunta, porque la verdad es que es muy interesante. Yo tengo otra pregunta. Espera, hay un curso de la Universidad, empieza por W, de Australia, Wollongong, no sé, no me acuerdo cómo se llama, que tiene un curso de bioimpresión de los fundamentos más básicos. Nada, si toda esta investigación, todos estos tejidos, si estás metida en alguno, o sea, en la aplicación a producto, por ejemplo, a diseño de producto, Sí. o incluso a arquitectura, por ejemplo. Dos cosas diferentes. A producto, para mí el producto es un cliente que es un paciente. Entonces, trabajamos con los hospitales para que nos digan las necesidades reales. Porque yo puedo crear un constructo que no sé qué, que no sé cuántos, y luego te dice el médico, yo esto se lo tengo que poner a un paciente en estas condiciones. Esto no es realista. Entonces, para mí, mi paciente es el cliente, por así decirlo, sí. y con quien trabajamos son con los hospitales, Okay. porque ellos nos marcan las especificaciones técnicas. Ajá. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las estructuras que estamos generando con inteligencia artificial, en las que está trabajando Alex, pues nuestro cliente, entre comillas, es por un lado esta parte médica, pero por otro también, como estamos con la Agencia Espacial Europea, es más enfocado a la estructura de satélites, bases lunares, bases de Marte, etc. Entonces ahí las condiciones vienen dadas por arquitectura, de qué tamaño va a tener el edificio, ese base se lo vamos a traducir, para nosotros va a ser un peso, va a estar sometido a unas corrientes, a unos vientos, todo eso lo convertimos en variables que entran en nuestro modelo para generar el relleno que necesitamos. Tenía una pregunta. Sí, un poco a aterrizar en toda esta investigación espacial a nivel de ciudad. Habían dicho que Ámsterdam ya estaba aplicando las experiencias del programa Melissa. Si nos recomiendas algo para la ciudad de Madrid, ¿dónde podamos estudiar? Lo que decía antes de las condiciones que hay en la Agencia Espacial Europea, en la Estación Internacional, que hay 7 personas y un volumen muy bajito, ¿vale? Eso, los soportes vitales que tienen, les ayudan a hacer reciclado de gases, de agua, etc. Entonces, escalar eso a una población como Madrid, pues quizá es difícil. Pero vamos a mirarlo a nivel más pequeñito. ¿Qué cogen? En la salida de una tubería y ahí, en lugar de lanzarlo al río para ciclo, ¿qué hacen directamente? ¿Separan el sólido del líquido y el líquido lo destilan directamente? ¿Sería muy costoso hacer eso? ¿Podemos integrar al menos alguna parte del proceso para generar algo más limpio? Más que más limpio es para reutilizar más todos los desechos que generamos. Porque yo estoy segura de que sí. Entonces ahí entra un poquito lo que hablábamos antes de utilizar materiales que realmente pueda degradar, que lo pueda poner como introducción a mi sistema. Ahora hay muchas bacterias que yo puedo poner en los plásticos que lo degradan y generan algo que es útil. Entonces, cambiar un poco la concepción, aprendamos de ese modelo para decir, bueno, pues es que a lo mejor todo lo que estamos generando necesito cambiar esos materiales para que pueda hacer abono, para que pueda hacer algo que realmente sea más reciclable. Entonces yo creo que el mensaje, lo que tenemos que sacar es cómo podemos llevar eso que está ahí a pequeña escala a nuestra sociedad en pequeños elementos. Porque es verdad que ellos tienen una máquina que les filtra el aire y no es realista pensar en hacer una máquina que nos filtre aquí el aire para quitar la contaminación. Pero oye, ¿en qué procesos se basan?
Yo puedo hacer pequeñas estaciones que sí me vayan ayudando a eso a nivel local. Puedo ponerlo en las chimeneas de una fábrica a nivel muy local. No lo voy a escalar a poner un sistema de limpieza de Madrid. Pero ¿dónde se genera el problema? ¿Puedo ponerlo ahí de forma local? ¿Puedo reutilizar más esos procesos? Entonces yo me iría a los puntos que más desperdicio genera o que más contaminación produce e intentar aplicar esos conocimientos, porque esa va a ser el cambio más sustancial. Esto... Tenía dos preguntas. Entiendo que en la estación espacial habrá muchos tejidos que sean mezcla de plásticos y fibras naturales y demás. Y también imagino que Ahora es todo muy artificial. Ahora, claro, ahora piensa que lo que está ahora en el espacio se lanzó casi con Unión Soviética. O sea, es muy antiguo, porque si para llevar algo de medicina al mercado, pues para el espacio es todavía más antiguo. Tienes que pasar una serie de test y de pruebas que demuestren que eso es algo que no va a fallar, ¿vale? Entonces, en el año en el que se construyó y para que la tecnología ya estuviera madura en ese punto, estamos hablando de que hay cosas muy antiguas y que no se pensaba en sostenibilidad en ese momento, al revés, se pensaba en construir algo que durara mucho. Sí, lo entiendo, pero era por si acaso, precisamente por eso, había alguna línea de investigación para poder reciclar la parte textil o reutilizar o lo que fuera, ¿no? Porque como ahora hay un problema muy grave con el tema del textil aquí en la Tierra, pues no sé si hay alguna línea que se pudiera aprovechar para aterrizarla en la parte textil, ¿no? Eso ahora mismo no saben qué hacer. Sé que hay líneas que trabajan en eso y, por ejemplo, hace unos años estuve en el Fab Lab de Barcelona y ahí hablaban de cultivar tu propia ropa. Entonces sé que son líneas que se están trabajando incluso aquí a nivel de Fab Lab. Claro, pero eso sería ya para hacerlo bien desde el principio. Yo me refiero, una vez que ya está mal hecho, o sea, que ya está, o que te encuentras con materiales que por su tecnología, por sus necesidades, digamos, de funcionamiento, tienen que ser plástico mezclado con tal. Entonces, si hay alguna manera de una vez que ya no tiene utilidad, poder reutilizarlo. Porque a lo mejor eso les vendría muy bien a la industria textil y de la moda. Eso hay que estudiar al final, la composición del material y cómo lo puedo degradar. Yo estoy acostumbrada en la parte biológica a hablar de enzimas. Al final de elementos que me cortan en los materiales en trocitos más chiquititos que puedo asimilar mejor, que puedo utilizar como como bloques de construcción más chiquititos. Entonces yo cojo una molécula grande y la recorto por diferentes sitios, de repente tengo ladrillos y esos ladrillos los puedo usar para construir otra cosa. Entonces sería, conociendo cuál es la composición del material, ver qué tipo de compuesto químico, casi te diría biológico-químico, puedo utilizar para ayudar a esa degradación. De hecho, hay una línea de investigación que va un poco lo que acabas de decir, que son unas enzimas que lo que hacen es comerse el plástico del tejido y lo que dejan es la parte natural. Pero están en ello. Sí. Era por si había alguna otra línea más. Y luego quería hacerte otra pregunta. Por el tema de Tiene que haber alguna línea, porque en la parte de... Dentro del Instituto, por ejemplo, de Polímeros del CSIC, hay toda una parte de materiales de sostenibilidad. Entonces, seguro que hay líneas y he estado en charlas en las que hablan de eso. Entonces, sé que hay líneas, pero ahora mismo no te sabría decir nombres concretos. Vale. Pero los hay. Investigaré. Vale. Y otra pregunta es, con el tema de lo de las algas o los cultivos hidropónicos y demás, imagínate que estás en un espacio, te quedas sin algas y se te van todas las plantas. ¿Por qué? Bueno, por lo que sea. ¿Por qué? No, por lo que sea no. Es que es importante. Porque se pierde. ¿Por qué se va a perder el alga? Porque no hay atmósfera. No sé, un incendio, yo qué sé. Un incendio. Vale, venga, esa te la compro. Es que te iba a decir que al ser hidropónico, lo que tiene que estar controlado completamente siempre es las condiciones del agua, el pH, las sales que tiene. O sea, hay que tener un control muy exhaustivo de cómo están creciendo, de los microorganismos que hay ahí, para evitar problemas, para tener todo controlado para que no suceda eso. Ahora, ha habido una explosión, un incendio y las he perdido. Mi pregunta es,
Se ha investigado también, igual que se imprimen tejidos, lo que sea, se puede imprimir también, imagino que sí, plantas, o sea, Sí. lo que es tejido de plantas, o Sí. incluso... Se hace con protoplantas. Se cogen las plantas en desarrollo temprano y con células se pueden multiplicar, igual que se hacen con las células de un humano, y se pueden poner en hidrogeles y crecen. Eso sí se está haciendo. Pero si se te queman todas y no tienes semillas... Eso es lo que me has preguntado tú. Sí. O sea, siempre tienes que tener algo de lo que tirar. O, otra vez, volver a esta biología de desarrollo, de dónde saco las células de esa planta para poder sacarla. ¿Puedo hacer un ADN recombinante que me consiga ayudar a volver a tenerla? Es que hay tantas cosas que hay que mirar. Pero el tema de plantas sí que se está trabajando. De hecho, en el laboratorio en el que estaba en Alemania, hacen cocultivos de células vegetales y células animales. ¿Por qué? Porque están estudiando que las células vegetales generan oxígeno. Entonces las células animales consumen el oxígeno, generan CO2, que a las otras les gusta porque para su ciclo necesitan CO2 y están en una simbiosis que les permite mantenerse vivas. Está a nivel de piloto, porque claro, yo no sé si eso se puede poner en un ser humano, pero se está estudiando. Entonces también eso te da una idea muy buena y muy interesante de algo que también estamos estudiando nosotros, de si yo combino la arquitectura con ese conocimiento, puedo generar edificios que están vivos y que me están ayudando a hacer un reciclado de todo esto que estamos hablando in situ. Pero hay que mantenerlo vivo. Al final es como mantener un edificio con un jardín vertical. Es factible, se puede hacer. Es una de las cosas que se están trabajando. Yo quería comentar una cosa a cuento de la anterior pregunta de Roberto, que puede haber una posible simbiosis entre Melissa, luego la UPM no tenía un proyecto de economía circular en distintos barrios de Madrid y uno de ellos era Ciudad Universitaria. Es cosa del ayuntamiento, ¿no? La universitaria está escrita como para hacer como un prototipo de barrio sostenible, ¿no? Es que a lo mejor se puede. Mini ciudad sostenible. Y se puede contactar directamente con Melissa, con proyectos piloto, con propuestas para buscar una sinergia y desarrollarlo. Claro. Y de hecho la Agencia Espacial da financiación para este tipo de cosas, o sea que sí que es algo interesante. A lo mejor lo podemos impulsar. Y luego dentro de esto también está el proyecto Fab City, que no sé si lo conocéis, que quiero recordar que Ámsterdam también está metido y no sé si está ya, vamos, con Melissa y eso, todo ya junto, y si no, pues también se podría, no sé, tratar de unir. Es un proyecto también ya muy antiguo. Sí, es muy antiguo, pero están, vamos, están moviéndose ahora más. ¿Eh? Que hicieron marca. Sí, es como Fab Lab, o sea, sí. Y otro planteamiento, ¿no? Que las ciudades eran nichos donde se podía ser autosuficientes. Claro, autosuficientes por barrios con el apoyo de los Fab Labs, pero bueno, si esto de autosuficiencia al final incluye, todo, ¿no? Sí, desde la... Que se hace una prueba, porque no es que se convierte en un nicho que sea capaz de reciclar su propia agua. Total. Habría que implantar eso aquí, claramente. Eso está en línea con otra de las preocupaciones actuales, que es todo el tema de la despoblación. De cómo conseguir que, justo hoy estaban hablando de ello en la radio un montón, yo creo que por el tema de elecciones y tal, de cómo conseguir que no todos los núcleos estén en ciudades grandes, porque es una problemática grave. Entonces se está despoblando el campo, se están perdiendo un montón de recursos, estamos aquí todos hacinados, generando mucha contaminación. Entonces, si realmente empieza a haber tecnología, cosas que nos permitan realmente estar en sitios un poco más aislados de forma más autónoma, realmente colaboras con esa línea de repoblación rural. Y esa es también una de las cosas que ahora mismo están en líneas de las líneas estratégicas de Europa. Es una de las cosas que preocupa. Eso también había gente que opinaba que si había más dispersión, pues también había más trayectos, trayectos, más... Pero entonces fabricación... Tienes que reproducir un montón de servicios que ahora están concentrados. Equilibrio. Ya casi. Necesitamos para hacer eso que los pueblos tengan un cierto número, porque dices, claro. Vale, dices un pueblo, le pones un Fab Lab con 35 habitantes, pues no tiene sentido.
sentido, sobre Claro. todo cuando tienen 89 años de media. Claro, como el mío, perfecto, has clavado el mío. Ese es mi pueblo. Pero me voy a Cuenca. Yo en el mío no tengo, pero entonces me voy a Cuenca y en Cuenca se hay un Fab Lab. Sí. Y ella me pilla a media hora de viaje. Sí, pero probablemente si quieres coger el autobús desde tu pueblo, solamente Autobús. o sea, que en el fondo la problemática Sí, 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 sí. pues Sí, sí, el problema de comunicación, aunque luego tengas internet y todo eso. sí, sí. Ya ha llegado. Eso ya estamos tecnológicos. Eso, pero no tienes Luego también terceros, eso es, hay un montón de servicios mínimos que se caen así. Sí, sí, sí. Luego también lo que decía ella, te mandas, digamos, y luego te lo imprimes tú las cosas, ¿no? Sí, Claro. te lo trae Amazon. Hay que llegar a un equilibrio, o sea, lo que hemos dicho, Sí, equilibrio es clave. Sí. Porque si te vas al caso más extremo, pues entonces nunca empezaríamos. Claro. Hay que llegar como a un piloto más sostenible, más factible y a partir de ahí ya ir mejorando el resto de casos. Un Pero nunca equilibrio- irnos a los extremos. Un equilibrio inestable permanente. Ahí, Es todo. ahí. Como la ISS, que está cayendo siempre a la Tierra, pero nunca cae. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿No hay alguna más de internet? ¿No? Vale, pues entonces, nada, Nieves, miles de gracias y nada, perdonad porque al principio con las prisas hemos empezado un pelín tarde, no he hecho la presentación del centro, pero para los que no nos conocéis, el Centro de Innovación en Economía Circular es un proyecto de la Dirección General de Economía que lo que pretende es que la economía madrileña pase de un modelo lineal, poco sostenible, contaminante, a un modelo que cada vez sea más circular, es decir, que bueno, por un lado que consumamos menos, pero por otro lado que también produzcamos menos residuos y esos residuos que produzcamos al final sean nuestros nuevos recursos. Desde el Fab Lab del Centro de Innovación lo que somos es una infraestructura para todo esto y vamos en la línea con Dirección General de Economía, que al final lo que queremos es generar conocimiento, generar tecnología para generar los puestos de trabajo que al final van a producir este cambio. Y nada más, muchas gracias a todos los que habéis venido presencialmente y a los que estéis ahí desde YouTube. Nada, os esperamos en la próxima sesión que tendremos dentro de un mes y bueno, ya os diremos a través de nuestras redes quién es el invitado y de qué va a ir la conferencia. Pues nada, muchas gracias a todos.